Para entender la primera ley de la termodinámica, debemos entender estos 4 procesos termodinámicos. El primero se denomina isotérmico, porque la temperatura es constante. Como la temperatura es constante, no hay energía interna en el sistema, lo que nos queda que el calor va a ser igual a menos el trabajo o el trabajo de salida. Los procesos adiabáticos refieren cuando solo hay una interacción o un intercambio de trabajo, es decir, no hay intercambio de calor. Como no hay intercambio de calor, se puede definir como que el cambio en la energía interna es igual al trabajo. Isócocos, el volumen es constante. Como el volumen es constante, sustituyendo el trabajo por presión por el cambio del volumen, como es constante, es cero. Lo que nos queda que el cambio en la energía interna es igual al calor a un volumen constante. Isobáricos, cuando la presión es constante. Sustituyendo o pasando de este lado la expresión del calor a presión constante, tenemos que el calor a presión constante es igual al cambio en la energía interna más la presión por el cambio en el volumen. Expresando el cambio como energía del sistema final menos energía del sistema inicial más la presión por el volumen final menos el volumen inicial. Conocemos que la entalpía es igual a la energía interna más la presión por el volumen. Expresándolo en términos semejantes, por así decirlo, tenemos que el calor a una presión constante es igual a la energía final más la presión por el volumen final menos la energía interna inicial menos la presión por el volumen inicial. Como tenemos velocidad más presión por volumen final menos U, que es la energía interna menos la presión por el volumen inicial, vamos a tener que el calor a presión constante es igual a la entalpía final menos la entalpía inicial. Esto quiere decir al cambio en la entalpía. Primera ley de la termodinámica o de la conservación de la energía. Como ya hemos definido, la diferencial del trabajo es igual a la fuerza por la diferencial del desplazamiento. Es una interacción entre el sistema y sus alrededores. Cuando el trabajo es de salida, su signo va a ser negativo, y cuando el trabajo en el sistema es de entrada, será con signo positivo. Como ya hemos definido, el proceso adiabático refiere a un proceso en el cual intervienen exclusivamente interacciones de trabajo. Aquí lo hemos definido como el trabajo adiabático va a ser igual a la energía final menos la energía inicial, es decir, al cambio en la energía. También lo podemos expresar como el calor es igual a la energía final menos la energía inicial menos el trabajo del sistema, lo que nos lleva a la expresión del calor más el trabajo es igual al cambio en la energía. También podemos definir como el trabajo por unidad de masa, que es W igual al trabajo entre la masa, y el calor por unidad de masa, que es Q, es igual al calor entre la masa. Aquí también lo podemos expresar la ecuación anterior por unidad de masa, que es la diferencial del calor por unidad de masa más la diferencial del trabajo por unidad de masa es igual a la diferencial de la energía. Aquí tenemos un ejemplo. Dice, la energía total de un sistema cerrado aumenta 55 kilojoules en un curso de un proceso, al hacer un trabajo sobre el sistema para un total de 100 kilojoules. ¿Cuánto calor se transfiere durante el proceso? Como aquí tenemos que es el cambio de la energía, que es el que se le está agregando al trabajo que tenemos de 100 kilojoules, entonces tenemos que el calor más los 100 kilojoules que teníamos del trabajo
es igual al cambio en la energía, que es de 55 kilojoules. Resolviendo esto tenemos que el calor va a ser igual a menos 45 kilojoules, o el calor de salida es igual a 45 kilojoules. Como tenemos calor de salida, ya no debemos de poner el signo negativo, porque indica que es de salida. Es igual al calor final menos al calor inicial. De ahí sale la anterior ecuación. En un ciclo de Carnot se aplica también la segunda ley de la termodinámica. Tenemos un depósito de temperatura alta que pasa su temperatura en forma de calor a una máquina térmica que realiza un trabajo y pasa su calor a un depósito de temperatura baja. Lo mismo en dos sistemas. Aquí tenemos una gráfica con ejes volumen y eje presión. Tenemos estos procesos de A a B y de B a D, en donde disminuye la presión pero aumenta el volumen, y de D a C y de C a A, en donde aumenta la presión pero disminuye el volumen. Se cumplen estas tres reglas para el sistema de Carnot. Tenemos que el calor 1 entre el calor 2 es igual a la temperatura 1 entre la temperatura 2, y que el trabajo que ejerce la máquina térmica 2 debe ser mayor al trabajo que ejerce la máquina térmica 1. Para medir la eficiencia de esta máquina térmica tenemos que la eficiencia es igual a 1 menos la temperatura 2 o B entre la temperatura A. Suponiendo que tenemos un ejemplo de una máquina térmica en donde T2 o la temperatura que se le aplica al sistema es de 207 grados centígrados y la temperatura inicial es de menos 153 grados centígrados, tenemos que pasarlo a grados Kelvin, que serían 480 grados Kelvin y 120 grados Kelvin. Sustituyendo la temperatura en la fórmula, tenemos que la eficiencia de esta máquina sería del 0.75 o 75%. Aquí tenemos otro ejemplo de una máquina térmica en donde nos pide determinar cuál es el calor aplicado de la temperatura aplicada a la máquina térmica, conociendo que el trabajo que ejerce es de 600 kilojoules y que la temperatura aplicada es de 500 grados Kelvin, y que la temperatura del sumidero o del sistema frío es de 300 grados Kelvin. Muy bien, aquí tenemos que la diferencia del calor va a ser igual al trabajo. Sabemos que hay una relación de 5 a 3 de la temperatura, lo que se debe de cumplir para el calor. Entonces tenemos que 5Q es igual a 600 del trabajo más 3Q, que es el calor. Sustituyendo esto tenemos que el calor va a ser igual a 300. Sustituyendo estos 300 en 5Q, tenemos que el calor aplicado a la máquina térmica es de 150 joules y el calor aplicado del sistema al sistema frío es de 900 joules.